Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con toda la energía del mundo porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense para reír, para sorprenderse y quizás hasta para emocionarse un poquito. Hoy vamos a hablar de un momento que sinceramente me dejó con la boca abierta y estoy seguro de que a ustedes también. Se trata de la reacción de Esla bomba. Halil Ibrahim. Ya sé, el título lo dice todo, pero créanme, verlo en vídeo es otra cosa. Vamos a analizar cada detalle de su reacción, desde la expresión facial hasta el lenguaje corporal, para entender qué fue lo que realmente sintió Esla en ese momento. Pero antes de sumergirnos de lleno en este momentazo, quiero pedirles un favor súper rápido. Si todavía no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido divertido, informativo y lleno de chismecito de calidad. Solo tienen que darle clic al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Es gratis y nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Esla y Halil Ibrahim son dos figuras muy conocidas, sobre todo por su relación. O la falta de ella, mejor dicho. Siempre ha habido rumores, chismes y especulaciones sobre si entre ellos hay algo más que una simple amistad. Y este vídeo, amigos míos, es la prueba definitiva. O al menos, la que más cerca estamos de tener. El contexto es importante. Resulta que Halil Ibrahim dio una entrevista en la que declaró su amor por Esla en vivo en un programa de máxima audiencia. Imagínense la magnitud de esto. Todo el mundo estaba esperando una declaración así, una confirmación de lo que muchos sospechábamos, y Halil Ibrahim la soltó con todo el descaro y la honestidad del mundo. Fue una bomba que sacudió las redes sociales, los portales de noticias, los programas de farándula. Todo. La gente no hablaba de otra cosa. La frase Halil Ibrahim y Esla se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Y por supuesto, todas las miradas se dirigieron a Esla. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué pensaría de esta declaración pública tan audaz? La espera fue agónica, pero la respuesta, mis queridos chismosos, valió la pena cada segundo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Esla cuando se enteró? Ahí es donde la cosa se pone buena, se pone candente. Afortunadamente alguien del equipo de producción de Esla estaba grabando un detrás de cámaras casual cuando, de repente, ¡bam!, la noticia explotó en el set. Alguien le mostró el vídeo de la entrevista a Esla, sin saber qué reacción provocaría. Y su reacción es invaluable. Oro puro, se los juro. Una joya que tenemos que analizar con lupa. Lo primero que noté fue su cara. Al principio estaba súper concentrada, revisando unos papeles, aparentemente sin prestar atención al bullicio que se había generado a su alrededor. Pero cuando le acercaron el teléfono y le dijeron, «Mira esto, Esla, no te lo vas a creer», se detuvo en seco. Se podía ver la curiosidad en sus ojos, pero también una pizca de escepticismo. Probablemente pensó que era otro rumor sin fundamento, otra de las tantas especulaciones que circulan sobre ella y Halil Ibrahim. Pero a medida que comenzó a escuchar las palabras de Halil Ibrahim, su expresión fue cambiando gradualmente. Se podía ver la tensión en sus ojos, como si supiera que algo grande estaba a punto de pasar, como si su instinto le dijera que esta vez era diferente. Y cuando finalmente Halil Ibrahim confesó su amor eterno por Esla, con palabras que llegaban al alma y una mirada llena de sinceridad, ¡bam! La cara de Esla se transformó por completo. Pasó por todas las emociones posibles en cuestión de segundos. Fue como ver un arco iris de sentimientos pintado en su rostro. Primero, incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par, como preguntando, ¿en serio está diciendo esto? ¿Esto es real? Parecía que no podía procesar la información, como si estuviera viviendo un sueño. Luego, sorpresa. Una sonrisa tímida comenzó a dibujarse en sus labios, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, como si la emoción la estuviera invadiendo poco a poco. Después, confusión. Arrugó la frente un poco como tratando de procesar toda la información, como si se preguntara qué significaba esto para el futuro, para su relación con Halil Ibrahim, para su vida. Y finalmente alegría. Una gran sonrisa iluminó todo su rostro y pude ver un brillo especial en sus ojos, una chispa de felicidad que no había visto antes.
Era una alegría genuina, sincera, que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Pero no solo fue su cara. Su lenguaje corporal también hablaba por sí solo. Al principio estaba sentada muy quieta, casi rígida, intentando mantener la compostura. Pero a medida que Halil Ibrahim avanzaba con su declaración, comenzó a moverse un poco más, a jugar con sus manos, a morderse el labio inferior. Todos estos son signos de nerviosismo y emoción, señales inequívocas de que algo grande estaba pasando dentro de ella. Se notaba que la declaración de Halil Ibrahim la había tomado por sorpresa y que estaba luchando por controlar sus emociones. Y lo mejor de todo es que en ningún momento Esla intentó ocultar sus emociones. No se puso una máscara, no fingió indiferencia, no intentó minimizar la situación. Se dejó llevar por el momento y su reacción fue completamente genuina y auténtica. Y eso, amigos míos, es lo que la hace tan especial. Es lo que la convierte en una persona real, cercana, con la que podemos identificarnos. Su honestidad y su vulnerabilidad son un soplo de aire fresco en un mundo lleno de apariencias y falsedad. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo cada una de estas emociones. La incredulidad, por ejemplo. Creo que es la emoción más común en este tipo de situaciones. Cuando alguien te dice algo que has estado esperando escuchar durante mucho tiempo, algo que has soñado durante años, es difícil creer que sea real. Piensas que estás soñando, que es una broma pesada o que hay algún truco oculto. Es como si tu mente se negara a aceptar la realidad, como si prefiriera seguir viviendo en la fantasía antes que arriesgarse a la decepción. La sorpresa es la siguiente emoción lógica. Después de la incredulidad, te das cuenta de que lo que estás escuchando es verdad. Y entonces te invade una oleada de sorpresa. No puedes creer que esto esté pasando, que finalmente haya llegado el momento que tanto anhelabas. Es como si el universo conspirara a tu favor, como si todas las piezas del rompecabezas encajaran de repente. La confusión también es una emoción muy común. Después de la sorpresa, empiezas a pensar en las implicaciones de lo que te han dicho. ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Cómo va a cambiar tu vida? ¿Qué tienes que hacer ahora? Es como si te enfrentaras a un nuevo capítulo en tu vida, un capítulo lleno de posibilidades pero también de incertidumbre. Y finalmente, la alegría. Cuando superas la incredulidad, la sorpresa y la confusión, te queda la alegría pura y simple. La felicidad de saber que tus sueños se están haciendo realidad, que la persona que amas te corresponde, que todo va a estar bien. Es una alegría que te llena el alma, que te hace sentir vivo, que te da fuerzas para afrontar cualquier obstáculo. Y eso es exactamente lo que vi en la cara de Esla. Vi a una persona que estaba experimentando todas estas emociones al mismo tiempo. Vi a una persona que estaba genuinamente feliz y emocionada por lo que estaba pasando. Vi a una persona que se sentía amada, valorada y correspondida. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Esla y Halil Ibrahim finalmente van a estar juntos? ¿Significa que vamos a tener una boda de ensueño pronto? ¿O quizás una serie de televisión basada en su historia de amor? No lo sé, mis queridos chismosos. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué les depara el destino a estos dos tortolitos. Pero lo que sí sé es que la reacción de Esla es una prueba de que entre ellos hay algo especial. Hay una conexión, una química, un sentimiento que va más allá de la simple amistad. Hay una historia que está esperando ser contada, una historia llena de amor, de pasión, de drama y de emoción. Y eso, amigos míos, es lo que importa. Porque al final del día, el amor es lo más importante. El amor es lo que nos da sentido a la vida, lo que nos motiva a seguir adelante, lo que nos hace ser mejores personas. Y ver a Esla y Halil Ibrahim experimentar ese amor, aunque sea de forma indirecta, es algo que nos llena de esperanza y alegría. Nos recuerda que el amor verdadero existe, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad y que nunca debemos dejar de creer en la magia del corazón. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Esla? ¿Creen que ella y Halil Ibrahim están destinados a estar juntos? ¿Qué predicciones tienen para su futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber si están tan emocionados como yo con esta historia de amor. Quiero saber si comparten mi esperanza de que Esla y Halil Ibrahim encuentren la felicidad juntos. Además, quiero que me cuenten cuál fue su reacción cuando se enteraron de la declaración de Halil Ibrahim. ¿Se sorprendieron?
¿Lo esperaban? ¿Les pareció un gesto romántico o una locura? Quiero saber todos los detalles. No se guarden nada. Y para terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por verlo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao. Y recuerden, manténganse al tanto de mis redes sociales para más chismecito y exclusivas sobre Sly y Halil Ibrahim. Hasta la próxima.